Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, bienvenidos a este momento, que es la presentación de la revista Generación UPSA en su versión número 3, que es una revista de los graduados de la Facultad de Ciencias Empresariales. Darle la bienvenida al licenciado Sergio Daga, que es vicerrector de nuestra universidad, a Marieta, que es la coordinadora editorial de esta revista Generación UPSA. Ella ha estado presente en el primer, segundo y tercer número de esta revista y lo seguirá estando para los siguientes números. A los profesores que nos acompañan, Milka, Boris, Rina, Patricia, Mariela, muchísimas gracias por gestionarnos la reunión y por sobre todo la bienvenida a quienes yo digo son los actores principales de este momento y que hacen posible que podamos decir que tenemos una revista en su volumen número 3, que son precisamente los articulistas, que son graduados de nuestra facultad, que es el caso de Eduardo Bendek, Julio Antelo, Leonardo Roca, Lorena Rico y Paula Andrea Lola. Darles la cordial bienvenida a cada uno de ellos y obviamente agradecerles y felicitarlos por haberse animado a estar presente con sus artículos en esta revista de graduados de la Facultad de Ciencias Empresariales. Y pues bueno, esta actividad y este documento, esta revista académica, si la podemos llamar así, no es otra cosa que todo el esfuerzo que hace la facultad y la universidad para que nuestros graduados tengan un espacio para poder escribir, para poder aportar a través de sus artículos ya en diferentes temas. ¿Y aportar a quién? Aportar a la comunidad, muy especialmente a la comunidad UPSA, porque esto queda como parte del material que posiblemente muchos profesores, hasta nuestros mismos estudiantes, puedan hacer uso en distintas materias, pero también hay un aporte a la comunidad y un aporte a lo que es el conocimiento. Así que muchísimas felicidades y muchísimas gracias, Eduardo, Julio, Leonardo, Lorena y Paula, por haberse animado y por apoyarnos, porque este es un apoyo que ustedes hacen a la facultad, un apoyo que hacen a la universidad, para que desde la universidad podamos hacer también este aporte a nuestra comunidad. Así que yo por ahora le cedo la palabra a Marieta como coordinadora editorial de la revista para que pueda hacer la presentación de la misma y sobre todo la presentación de quienes son, como decía anteriormente, los actores principales de este momento, que son los articulistas. Muchísimas gracias. Marieta. Ok, muchas gracias, profe. Muy buenas tardes a todos. Como centro de investigación perteneciente a la Facultad de Ciencias Empresariales, tenemos el agrado de presentar una versión más personalmente de una de nuestras revistas más preciadas, que es Generación UPSA. Esta revista nace con el propósito de contar con un espacio académico, como mencionaba nuestra decana, donde los profesionales formados en la universidad transmitan sus conocimientos, capacidad de análisis y destreza desarrolladas en su etapa universitaria e implementadas en su vida profesional, así como el aprendizaje a partir de su experiencia laboral. Esta revista es un esfuerzo más de la Facultad de Ciencias Empresariales, cumpliendo con el objetivo de fortalecer el vínculo con la sociedad en general y sus instituciones con productos dirigidos a la difusión de conocimientos, experiencias y habilidades para su explotación y aplicación, beneficiando a la institucionalidad cruceña. Nos es grato en esta ocasión presentar a 5 talentosísimos autores, quienes nos comentarán un poco sobre sus documentos presentados y publicados en la revista Generación UPSA número 3. En primer lugar, le cedemos la palabra a Eduardo Bendek, graduado de Ingeniería Económica, autor de otros libros, y en esta oportunidad con su artículo titulado Bases indispensables para el éxito integral. Adelante, Eduardo, por favor. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos los presentes. Primeramente,
Agradecer al Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Empresariales por la invitación. Mi artículo titula Bases indispensables para el éxito integral. Según el director general de la Organización Mundial de la Salud, el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas es extremadamente preocupante. La depresión, ansiedad y frustración han inundado a los adolescentes, jóvenes y adultos. Asimismo, problemas de agresividad e impulsividad, problemas de rendimiento, tristeza, aislamiento social y comentarios o actitudes negativas son algunos de los síntomas que está provocando este confinamiento. La investigación que realicé durante casi 11 meses, contrastado con historias y experiencias reales, expone 7 principios básicos para potenciar nuestros dones y talentos, de manera que podamos alcanzar el éxito integral. En el presente artículo se habla de 2 principios muy importantes: conciencia del tiempo y el peso de la mochila emocional. En la primera parte del artículo se introduce el tema, haciendo un análisis de la nueva realidad y del impacto emocional que la pandemia está causando en los adolescentes, jóvenes y adultos. Luego, se introduce el primer principio, en donde explica la importancia de considerar al tiempo como el activo o recurso no renovable más importante en nuestras vidas. Eso con el fin de incrementar la sabiduría en el manejo de este. De la misma forma, brinda las herramientas para administrarlo eficientemente. Ahora, en relación al segundo punto, que habla sobre el tema de la mochila emocional, hace una relación entre la programación pasada de las personas, que esto viene a ser lo que el individuo escuchó, vio y experimentó de pequeño, y la mochila emocional. Esta relación explica que cuando la programación pasada del individuo es negativa, añade peso a la mochila emocional. Esa pequeña introducción abre paso a una interesante analogía que asemeja la vida como una montaña empinada y a nosotros como los alpinistas. He ahí la importancia de la mochila emocional para subirla. A mayor peso en ella, más rezagados quedaremos en la carrera por llegar a la cima. En conclusión, no se debe consumir energías cargando con peso innecesario en nuestra vida, porque la vamos a necesitar para escalar la montaña. Es momento de decidir lo que aporta valor a tu vida y lo que no aporta, ¿no? Es momento de definir tus objetivos y decidir en qué gastarás tu tiempo para llegar a él. Porque Brian Tracy decía, no alcanza el tiempo para hacerlo todo, pero sí alcanza el tiempo para hacer lo más importante. Muchas gracias. Nuestro siguiente invitado, también graduado de Ingeniería Económica, autor del libro Más Sentido Común, por favor, y a quien pueden leer y seguir en su emprendimiento Connectorium, para contar con su dosis de filosofía al día y entender que todo está conectado, Julio Antelo Reimers y su artículo titulado El fin es el origen, parte 1. Adelante. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Marieta, gracias por
por invitarme a ser parte de esto. No me imaginaba que iba a terminar escribiendo cuando salí de la universidad, cuando pasaba clases con la profe María Esther, la extraño, profe, de verdad. Cuando pasaba clases no me imaginaba que iba a terminar escribiendo y tampoco que iba a terminar publicando en una revista de la U, así que bueno, he estado agradecidísimo y una grata sorpresa que me ha traído la vida. Marieta, nuevo, gracias por la promoción ahorita con Ectorium, a la dosis de filosofía del día, que es a lo que es un, no sé, un regalito que me gusta dar cada día a la gente para empezar su día, porque me voy a agarrar de las palabras ahorita de Eduardo, qué interesante igual tu artículo, del tema del tiempo y de la mochila emocional. La mochila emocional es una carga pesada, ¿no? Y uno necesita en la vida barandas, bastones, algo sobre lo que apoyarse para moverse, ¿no? Para continuar, uno necesita piso firme. Y en mi caso particular, la filosofía ha sido ese bastón. En la pandemia me sacó del inmediatismo, del estar contando todos los días cuántos casos iban en todos los países, cómo se movían, que las curvas, que cómo iba evolucionando, qué nos iba a tocar, cuándo íbamos a entrar en lockdown, en no sé qué. En eso que te termina estresando, a mí la filosofía me hizo para esto va a pasar, todo pasa, todo se repite, esto ya pasó, tranquilo, vení, lee y dedícate a hacer algo con tu tiempo, que vas a estar aquí encerrado. Y entonces yo veo la filosofía, aparte de esa definición griega de como amor a la sabiduría, como amor a la belleza, que me encanta, como amor al misterio y como una cosa práctica, que ya eso fue un poquito después o ellos mismos, como una guía de vida, también la veo como un bastón, la veo como una forma en qué apoyarse. Y ahora me voy al tema del tiempo, porque bueno, el artículo que escribí se llama El fin es el origen, y si el fin es el origen, puedes empezar en cualquier parte. Y es un jueguito de palabras que a mí me gusta hacer de cuando vos empezás una acción, el fin que tenés para empezar esa acción, eso es lo que da el origen de la cosa, digamos, ¿no? Vos tenés un fin en mente y ese es el origen. Y además me gusta jugar con eso, con el tema de los ciclos históricos, de cómo las cosas se van repitiendo de alguna manera y la historia va jugando a repetirse. Y el tiempo, en el artículo que escribí, es una cosa importantísima desde el lado filosófico y desde el lado de los mitos creacionistas. Quise jugar un poco, me puse a hurgar un poco en la religión, a hacer un poco de reinterpretación religiosa de la figura de Jesús, del todo de Dios. Me puse a jugar con números de la Trinidad, a nombrar algunas culturas que han tenido dioses, tres dioses, digamos, en Trinidad, por así decirlo, dioses culturas que también tenían dioses de la transformación. Me puse a hablar un poco de esto, que también voy a hablar, Eduardo, del tema de decidir uno qué hacer, ¿no? Entonces, el tema de la transformación, como en la filosofía se habla a veces de que las transformaciones pueden ser violentas, dolorosas, pero al final y al cabo traen algo positivo. Creo que este momento de la pandemia es un momento de transformación. Espero al menos que así sea. Me puse a jugar con números del 3, me pasé al 4, que es el número, el 3, bueno, el número de la divinidad, y el número 4, que es lo terrenal, digamos, los 4 elementos, las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, y 3 más 4 da 7, que son los minutos que me dijo Marieta que podía hablar. Y bueno, el 7 en algunas culturas o en algunas, no sé qué decir para no usar palabras que se malinterpreten,
pero en algunas filosofías es el número de la perfección, simboliza la unión entre lo terrenal y lo divino, y 7 son los planetas que podían ver a ojo desnudo los griegos, porque hablo ahí de Platón y de lo que describe en el Timeo del mito creacionista, que después termina dando origen o influenciando el Génesis, y de ahí me pongo a jugar. Y esos 7 planetas, bueno, incluyendo la Luna y el Sol, y después los otros 5 planetas que podían ver ellos, porque no había tanta luz, no había Netflix, no habían cosas en que distraerse, entonces no les quedaba más que leer y mirar el cielo. Terminan dando origen a los nombres de los días, y hay toda una interpretación filosófica ahí en el artículo que escribí del mito creacionista del que habla Platón, de cómo el Demiurgo, que era el dios de los griegos, les dice a estos planetas que ellos tienen que, con sus elementos, mezclarlos y tener como que básicamente hijos, y ahí empiezo a cazar un montón de cosas. Tomo palabras de Jesús, las mezclo con las de Platón, me traigo palabras de Einstein, como digo, me pongo juguetón y termino diciendo que por eso es que somos hijos de los dioses. Pero bueno, eso es para dar un pantallazo sobre lo que yo escribí, de cómo intentar pasar de la oscuridad a la luz sin tenerle miedo a la oscuridad, tomándolo como una cosa de transformación y hablando de cómo nosotros vivimos cosas irrepetibles para otras personas en nuestra vida, ¿no? Mi ADN tiene cosas de personas a las que le han pasado cosas que no las han pasado otros, y así otros, y así otros, y así otros. Entonces a veces uno se llega a creer muy especial porque es un eslabón en esta cadena de sucesión de cosas más o menos irrepetibles, pero después te das cuenta que te pareces mucho a otros, y también te pareces a los que vinieron hace 100 años y hace 500 años, y te haces las mismas preguntas que se hacían hace 2500 años, y terminas llegando a las mismas respuestas, y en cada repetición de la historia la cosa se mantiene internamente, ¿no? La civilización cambia, pero internamente la cosa se mantiene más o menos igual. Entonces yo he encontrado paz y tranquilidad leyendo clásicos y leyendo filosofía, sabiendo que las cosas que me intrigan, ya otros la han estudiado, ya otros han encontrado sus curas, y así fui llegando a esto de que todo está conectado, todo tiene que ver con todo, y a pensar que estudiar cómo todo está conectado en la historia, en los sistemas, en la relación con las personas, en la relación con uno mismo, en las cosas que uno come, en las cosas que le provocan. Para mí estudiar cómo todo está conectado es la cura para todas las cosas. Si vos entras a un sistema, a una empresa, a ver qué provoca qué, cómo funciona, cómo es su cultura, a una universidad, a ver qué los mueve y todo, te vas dando cuenta qué provoca qué cosa, y encontrar respuestas da calma, y esa calma para mí es cura para el alma. Así que por eso juego con esos conceptos, y en 7 minutos eso es de lo que escribí. Totalmente recomendado lo de Eduardo, lo de Julio, lo de todos los autores, las revistas, ambas revistas, tenemos 2 revistas en la facultad, están en internet, lo podemos compartir el link por los distintos medios que tiene la universidad para compartir con todos los alumnos y con todos los docentes, así que lo vamos a hacer. A continuación le cedemos la palabra a Leonardo Roca, graduado también de Ingeniería Económica y quien hace un análisis económico del destino del doble aguinaldo hacia los asalariados en años anteriores. Adelante, Leonardo, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a mi querida universidad, a mi querida facultad. De verdad que ha sido algo muy bonito volver a conectar después de tanto tiempo con mi universidad, con mi carrera, desempolvar un poco la tesis, volverla a leer, etc. Hay un agradecimiento y una mención especial a Marieta. Muchas gracias por tanta coordinación, tantos correteos, ahí casándome con los lead times, etc. Bueno, básicamente el artículo que yo escribí es un resumen de mi tesis. Se llama El análisis del destino del doble aguinaldo 2013 y 2014.
Básicamente, en ese entonces, bueno, el doble aguinaldo agarró pues a propios y extraños desprevenidos. Creo que el gobierno de Evo Morales en ese entonces lo lanza un 20 de noviembre, pum, lo lanzó y listo, ya tenés que pagar en diciembre. Entonces pues todo el mundo como locos, empresas, microempresarios, hasta los mismos asalariados no sabían qué iba a pasar con ellos, ¿no? Y yo recuerdo mucho ya cuando venía cocinando el tema de mi tesis en la universidad, charlando con mis compañeros, los profesores y ya en las carreras que éramos puros economistas y ya no se hablaba de otra cosa que no sea el doble aguinaldo. Era impresionante cómo hasta lo que veía en las noticias, lo que escuchaban mis profesores y compañeros era, bueno, esto es un fomento a no invertir, la inversión se va a caer. Y yo decía, pucha, sí, eso es lo que todo el mundo dice, pero nadie se está yendo más allá de lo obvio. Y bueno, cuando algo pasa por primera vez, todos nos volvemos opinólogos, ¿no? Entonces, ahí fue como que yo me fui preguntando, algo debe pasar, o sea, deben haber variables que no estamos viendo. Ahorita todo se está diciendo, la CAINCO sale por un lado que no, que la inversión va a bajar. El gobierno sale por el otro lado, no, es que esto es consumo, esto va a darle más vida a la economía. Pero en cierta medida, no pasábamos de lo obvio. Entonces, bueno, me fui planteando distintos escenarios. Algunos compañeros se atrevían a dar igual sus distintas opiniones y éramos, pues, éramos chicos que ni siquiera habíamos recibido un doble aguinaldo y ya estábamos pensando en qué iba a repercutir en la economía, ¿no? Entonces, bueno, empecé a investigar y me tocó ir, bueno, se imaginarán que como el objeto de investigación era el asalariado, era muy difícil hacerlo por una muestra aleatoria o probabilística, porque nadie tiene un letrero que diga soy asalariado, ¿no? En la calle. Entonces, y a manera de también que tenga un tinte más de veracidad, era que yo me aproximaba a las empresas con una carta de la universidad, pidiendo la autorización y qué era la información que yo iba a relevar, ¿no? Bueno, se entrevistó a más de 300 asalariados aproximadamente, en lo que básicamente se les preguntaba en qué ellos habían gastado su doble aguinaldo, en qué proporciones habían gastado tanto para el 2013 como para el 2014, y también se hacía un relevamiento de ciertas variables demográficas de los encuestados. Bueno, dentro de todo el abanico de posibilidades que se podía relevar, hubieron hallazgos bastante interesantes, como por ejemplo, algo que nadie lo había mencionado, de que mucha gente se va a otro país con eso, se va de viaje. Entonces, no podemos hablar de consumo cuando otra gente agarra su dinero y se va y se lo lleva a otro país y lo gasta allá. Entonces, ahí hablamos también de una fuga de circulante. Por otro lado, había mucha proporción que no lo gastaba, sino lo ahorraba. Entonces, ahí, ¿cómo podemos hablar de desfomento a la inversión cuando el ahorro es parte fundamental de la inversión? Entonces, esta serie de descubrimientos que se fueron haciendo, obviamente se fueron constatando aún más con el tiempo. Se constató también, hay una teoría desarrollada por Milton Friedman que es la teoría del ingreso permanente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los individuos tenemos un consumo más o menos estable en el transcurso de nuestras vidas y que un ingreso repentino como un doble aguinaldo y algo que no es permanente no nos las afecta en mucho. Entonces ahí obviamente estamos atacando el argumento del gobierno, que esto es consumo, que esto es cíclico. Y al mismo tiempo se escuchaba un montón de sectores que decían que se iban a ver afectados cuando hay sectores que pasa al revés. Por ejemplo, en el ámbito del retail o del retail o de los supermercados, sus fines de año, que son sus épocas más altas, con esta inyección de efectivo que tienen sus consumidores, tienen
un plus, incluso más, que les aumenta todavía sus ganancias o sus utilidades a finales de la gestión. Y bueno, básicamente de eso trata mi artículo. Ahí yo expongo más o menos cómo han sido los resultados y la cuantificación de todos los distintos destinos que han escogido los encuestados. Y también hay ciertas tipificaciones demográficas que también se van decantando de un lado del otro y que comercialmente impactan en distintos rubros, depende el target de clientes que tengan. Por darles un ejemplo, los asalariados con un nivel adquisitivo alto han gastado más su aguinaldo en temas de viajes, en temas de regalos de fin de año, mientras que los de un poder adquisitivo bajo se dedican más a servicios básicos, los gastos de educación que son a principio de año, entre otras cosas. Básicamente eso sería un resumen. Quedo abierto a sus comentarios, dudas, consultas. Queda abierta a cualquier pregunta. Buenas noches. Ok, perfecto. Buenas noches a todos. Bueno, tengo una pregunta para Leonardo, no sé si pudiera respondérmela, por favor. Hablando sobre el tema del doble aguinaldo, que en ese entonces plantea que por primera vez se implementó, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Se tomó en cuenta usted dentro de su estudio? Obviamente usted mencionó variables, pero externas dentro de la empresa. Ahora yo le pregunto si tomó en cuenta variables internas en cuanto al empleado mismo. ¿Por qué? Porque existieron casos que yo al menos he vivido dentro de empresas familiares, ¿no? Donde el empleado, al ser varios, y bueno, como usted menciona, muchas microempresas tuvieron que cerrar, otras tuvieron que reducir personal porque no pudieron pagar los dobles aguinaldos. A raíz de eso, muchos empleados prefirieron no cobrar su doble aguinaldo con tal de mantener su puesto dentro de la empresa. ¿Usted qué piensa al respecto de esta variable? ¿Analizó el por qué? Más que todo me da curiosidad saber por qué dicen esto y qué les motiva a seguir así. Perdón, la pregunta va más enfocada a qué opino de los asalariados que decidieron renunciar a su doble aguinaldo y qué los motiva a hacer así. Sí, más que todo, ¿qué los motiva a ellos, no? Porque el hecho de que decidan renunciar a un pago extra por mantener su puesto dentro de la empresa, creo que es una jugada estratégica medio que de doble filo, por así decir. Prefieren arriesgarse a quedarse a que tener más plata. ¿Cuál es su opinión al respecto mediante esto? Ah, ya, entendido. Bueno, te voy a dividir la respuesta en dos partes. Una, mi opinión, y otra de si lo consideré o no. Bueno, dentro de las encuestas, en ese entonces era un tema sumamente delicado, el tema del doble aguinaldo. Para muchas empresas, chicas, medianas o grandes, era un tema sumamente delicado que lo veían con pinzas y muchas veces tuve respuestas negativas de una empresa para yo poder hacer la investigación. Ya luego, investigando obviamente por mi cuenta, me confirmaron que era porque alguno de los dos aguinaldos no se había pagado. Entonces, entonces, objeto de estudio número 1 me tenían que abrir las puertas. Y número 2, tenían que haber recibido uno u otro doble aguinaldo para estar dentro de la muestra que yo tomé. Yendo a la segunda parte de mi respuesta de qué es mi opinión, mira, en el tema del doble aguinaldo, yo creo que, aunque sea el decreto supremo como tal, no consideró la realidad individual de cada sector o de cada empresa. No sé si me explico. Como te dije en la pequeña introducción que di, empresas como el retail o los supermercados o las agencias de viaje, normalmente les va bien cuando se inyecta este tipo de dinero hacia los asalariados. Este doble aguinaldo va y
directo para tu viaje, lo que faltaba, o tus compras de fin de año, etcétera, ¿no? Pero hay empresas que pasaba totalmente lo contrario, Por ejemplo, el rubro de servicios, que era un rubro donde yo trabajaba en ese entonces, le fue, pero pésimo. Entonces, mucha gente tomaba esta realidad, por decirle, obligada, porque por miedo a perder su trabajo. Y es efectivamente por eso, porque cuando se lanzó esta ley, no se pensó en que la realidad macro muchas veces es totalmente contraria a la realidad micro de un sector. Podemos estar creciendo a más del 6% a nivel Bolivia, pero hay sectores que están decreciendo. En ese entonces me acuerdo bien que era la ganadería uno de ellos. Entonces, ¿cómo le decís a tantos ganaderos de Santa Cruz que tienen que igual pagar doble aguinaldo? Muchos tuvieron que prescindir de sus empleados. No sé si, creo que me extendí un poco, no sé si llegué a contestar tu duda, Alan. Sí, totalmente. Me entendí las variables utilizadas y bueno, la respuesta fue clara. Muchas gracias, más bien. Listo, a vos por tu pregunta. ¿Alguna otra persona que desee hacer alguna consulta? Ok. Bueno, como mencionaba, nuestra cuarta invitada, a pesar de ser graduada de otra facultad, pero que desde su óptica ella evalúa la gestión de recursos humanos en empresas del rubro industrial, que es bastante pertinente para nuestra facultad. Ella es Lorena Rico de los Ríos y su artículo de reevaluación de la gestión de recursos humanos en empresas del rubro industrial en Santa Cruz de la Sierra. Gracias, Marieta. Gracias a los presentes. Bueno, como lo mencionaban, primeramente agradecer a la universidad por esta oportunidad. Creo que es un incentivo muy grande a todos los graduados en poder presentar estas investigaciones que en mi caso fue mi tesis, ¿no? Y le dediqué todo un año de mi vida, no solamente para salir profesional, sino buscando la forma de cómo transmitir mis conocimientos y trascender y presentar información que pueda ser muy importante para las empresas, ¿no? Tomando en cuenta la facultad y la universidad en la que estamos, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, lo que hice fue tomar una investigación previa de una tesis, la cual tomaba una fotografía sobre los recursos humanos 14 años atrás, ¿no? Actualmente serán ya un poquito más, serán aproximadamente 17 años, ¿no? En la cual tomaba una fotografía de cómo estaban los recursos humanos en las empresas industriales, considerando que Santa Cruz se estaba potenciando como una de las ciudades industriales más grandes de Bolivia, ¿no? Entonces, cómo se estaban proyectando en el área de recursos humanos. Yo lo que hice es retomar esta información, retomar todo lo que este autor, que fue Rojas, de mi misma facultad, para poder conocer qué ha pasado en estos 14 años, qué ha cambiado, ¿no? Y dentro de lo que pude observar, si bien tuve una muestra un poquito más pequeña, pude encontrar que la muestra era diferente, porque en esa oportunidad las empresas que participaron en su gran mayoría eran transnacionales, empresas que no fueron generadas o no eran emprendimientos propios de bolivianos, ¿no? Y a la actualidad hubo, por el cambio de gobierno, por el cambio de la situación social y económica, un cambio en esto, ¿no? Encontramos muchas más empresas dispuestas a participar, sobre todo nacionales, y en el caso de las empresas internacionales que todavía permanecían en ese momento en Bolivia, decidieron no participar en la investigación, ¿no? Dentro de los puntos que encontramos. También las principales variables que tomaron en cuenta fueron conocer la estructura, ¿no? ¿Qué cambió de la estructura que manejaba recursos humanos y la empresa en sí, dónde estaban ubicados recursos humanos? También tomamos en cuenta como variable importante cuáles
cuál es el perfil de la persona que va a gerentar lo que es recursos humanos, cuáles son las características de esta persona también, ¿no? Y tomamos en cuenta cómo se utilizan los procesos básicos de recursos humanos actualmente en estas empresas industriales, ¿no? Porque, como sabemos, distan mucho de lo que son las empresas de servicios, ¿no? Entonces, esas fueron las principales ejes temáticos que tomó la investigación. Y dentro de lo que pudimos encontrar a grandes rasgos es que, para empezar, las estructuras no han cambiado en 14 años. Recursos humanos continúa siendo y ocupando el mismo lugar, e incluso en muchas oportunidades ni siquiera tienen un área de recursos humanos considerada, pese a todos los avances teóricos y nuevas corrientes de lo que es el área empresarial y la aplicación del talento humano en las empresas, ¿no? Entonces encontramos que incluso ni siquiera muchas de estas empresas tenían destinado un área de recursos humanos, ¿no? Para la gestión del personal. Luego, dentro de la investigación, encontramos datos que, si bien no estaban considerados en un inicio en la investigación, como el rol de la mujer y el rol del psicólogo, ¿no? Solamente se quería tomar una apreciación o una imagen de cómo estaban los recursos humanos. Pude encontrar datos importantísimos, ¿no? Como por ejemplo, que en su mayoría las personas que estaban liderando recursos humanos no eran del área de humanidades, o no eran del área de recursos humanos, sino eran de un área empresarial, contable, ¿no? Pero que decidían especializarse en el área después en la parte posgradual, ¿no? Y también encontramos que en su mayoría las empresas industriales preferían no contratar mujeres, y que si contrataban mujeres se les exigía un mayor nivel posgradual, ¿no? Y la cantidad la remuneración salarial era menor. Hay una diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Pese a que la mujer es mucho más formada. Y creo que estos datos fueron muy importantes, ¿no? Y me parece muy, muy interesante incentivar con este tipo de ventajas, de oportunidades, también para que las empresas puedan concientizar de qué está pasando en las áreas, en su medio, ¿no? Y cómo pueden actualmente compensar, ¿no? Esta situación, porque como se dice, no nos damos cuenta del problema hasta que hacemos un pare y un reencuadre de nuestra situación, y creo que a nivel personal y a nivel mundial estamos en ese pare y reencuadre para poder reinventarnos, ¿no? Creo que es muy importante este tipo de oportunidades de presentación de datos, ¿no? Para que nos podamos como empresas, no solamente en el área industrial, y conocer cómo estamos valorando a todos nuestros profesionales, porque entiendo que, por ejemplo, ahora tenemos muchísimos futuros profesionales, y saber cómo los están percibiendo, ¿no? Entonces, en resumen, lo contrario, los invito a que puedan revisar un poquito la información que se presentó. Esta es una tesis un poco amplia, pero creo que con datos muy interesantes, y sobre todo que nos van a proyectar a mejorar en 14 años, para que estos próximos 14 años sean diferentes, ¿no? Y encontremos, por lo menos en mi opinión, a la mujer mucho mejor posicionada y valorada. Muchísimas gracias, Lorena. ¿Alguna consulta, un comentario para Lorena? Ok, bueno, por último, y como siempre decimos, pero no menos importante, Paula Andrea Lola, graduada de Administración de Empresa, nos presenta su artículo académico denominado Desarrollo Organizacional, el mejor aliado para afrontar el cambio. Puede proceder, Paula, perdón. Buenas noches, muchas gracias, Marieta.
Primero agradecerles por la oportunidad de poder escribir en esta revista. Es un placer y un honor. Y bueno, principalmente, un poco para resumirles lo que fue el artículo que escribí, es mi tesis. Y bueno, el título del artículo es Desarrollo Organizacional. Y se hace una pregunta que es ¿el mejor aliado para afrontar el cambio? Que en realidad lo que yo les vengo a informar en este artículo es la respuesta a este título. Como nosotros sabemos, en el ámbito empresarial, las empresas viven en un mundo muy competitivo y con los diferentes avances significativos que estas empresas deben invertir en lo que son sus colaboradores y por ende mejorar la calidad laboral y el desempeño de los mismos. Las empresas deben desarrollar la capacidad de percepción, sensibilidad y adaptación para sobrevivir a todo este entorno cambiante y al impredecible y turbulento ambiente al cual están expuestos, que es el ámbito empresarial, lógicamente. Ellas siempre buscan ajustarse a lo que son los cambios, ¿no? Y al mismo tiempo salir de esos cambios o ajustarse de una manera exitosa, porque a eso va su sobrevivencia en el ambiente. Entonces, este desarrollo organizacional es un proceso dinámico, dialéctico y de cambios continuos que parten de un diagnóstico realista, el cual se usa para perfeccionar los procesos de las organizaciones. Y también de una renovación administrativa del mismo modo, ¿no? Y bueno, como les venía diciendo, este artículo es para brindar información sobre el desarrollo organizacional, sus elementos básicos para lo que es la optimización de las interacciones entre los trabajadores y entre las diferentes áreas que existen en la empresa. Más específicamente, yo hice este trabajo de grado, lo hice en la empresa donde trabajo, es una empresa retail, y lo implementé en el sector core de la empresa, porque era donde más problemáticas surgían. Entonces había una falta de coordinación entre diferentes áreas, lo cual en el largo y en el cúmulo de problemas nos llevaba a una disminución de la rentabilidad, porque el sector core de la empresa retail es el sector comercial y el sector logístico. Entonces, al no tener una coordinación entre ambos, había retrasos, tenías ventas perdidas y iba acumulándose los problemas y al terminar el año tenías una pérdida considerable dentro de lo que es tu rentabilidad, ¿no? Entonces, se implementó este desarrollo organizacional y primero, el primer paso que tomamos fue recaudar información tanto primaria como secundaria, y lo que más me gustó del desarrollo organizacional es que te brinda un diagnóstico muy innovador, que es el de los 6 cuadros y de las fuerzas restrictivas y las fuerzas impulsoras. Entonces es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a seguir, al diagnóstico que tenemos tradicional. Lo cual a mí me gustó mucho porque indagás mucho más en el tema, en los problemas, y bueno, es algo nuevo, entonces te motiva, ¿no?, a seguir encontrando mayores problemáticas. Y después, dentro de lo que son los resultados que tuvimos de este trabajo de grado, que es el punto al cual queremos llegar con cualquier trabajo de grado, es que una vez implementado este programa, los beneficios cualitativos fueron demasiados, pero dentro de los que podría más o menos mencionar sería la mejora en la comunicación, que fue, esto es a muy corto plazo, ¿no? Los que son a largo plazo serían que cambiamos el enfoque a una filosofía de una mejora continua, que dentro de lo que es la pandemia en sí, porque bueno, el trabajo de grado yo lo hice antes de la pandemia, pero encajó como anillo al dedo más o menos en lo que fue esta etapa de la pandemia, porque el enfoque a la mejora continua fue una de las ventajas competitivas
que yo se los digo de la manera de que yo estoy trabajando en una empresa de retail, nos dio una ventaja competitiva por encima de los demás. Y nos hizo como que ya no tener una estrategia de seguidor, sino ser ya los números uno en el mercado. Entonces, tomamos como ventaja el cambio de la filosofía a una filosofía de mejora continua, y de la misma forma, luego de la implementación, vimos que es un bajo presupuesto que se invierte considerando los grandes resultados que se tienen. Aproximadamente nosotros invertimos un 0.002% de lo que es la utilidad neta anual de la empresa, y nos llevó a tener beneficios que a largo plazo son considerables para la rentabilidad, con respecto a lo invertido, lógicamente. Y es muy, muy importante recalcar que para que este programa tenga un buen resultado, es necesario que el compromiso de todos los integrantes de la empresa o del sector donde estén implementando este programa estén comprometidos con el programa. Y esto les va a llevar a muy buenos resultados, porque sin el compromiso de la empresa, de los integrantes que están dentro del programa, no se puede hacer nada, ¿no? Prácticamente eso es en resumen lo que es el artículo en sí, y si quieren verlo un poco más a detalle, lo tengo en mi tesis, por si quieren verlo en la universidad. ¿Lista? Ahí, o leer un poco más en lo que es el artículo, ¿no? Okay. Muchas gracias a todos los autores. Sus comentarios nos motivan verdaderamente a poder leer por completo sus documentos. Y ya para ir un poco cerrando con el evento, a continuación tenemos las palabras de nuestro vicerrector, el doctor Sergio Daga. Muchísimas gracias. Gracias, Marieta, por la organización de esto. Quiero felicitar especialmente a la facultad por su tenacidad de cada año lograr que la revista, tanto Innovar como la revista de Graduados UPSA, siga adelante. Es para nosotros un placer, pero es todo un honor que esto se logre. En nombre de la rectora, la licenciada Laura Müller de Pacheco, quiero darles las gracias a los investigadores que han hecho posible poder sacar adelante esta revista, a la editora, a Ana Marieta, a la decana, María Esther, y también a todos los que han sido parte también de la edición, en fin, el diseño gráfico de la revista. Para la universidad es muy importante que estos instrumentos, como son la revista, como son los debates, los seminarios, los workshops, los congresos internacionales, congresos locales, sean un ambiente de divulgación de las investigaciones que realizan nuestros graduados, nuestros docentes, y que de aquí se genere conocimiento, y además de eso se divulgue ese conocimiento, se logre políticas públicas, empresariales, institucionales, que mejoren la calidad de vida, no solamente del sector empresarial, también de toda la población. Felicito a cada uno de los investigadores y de los que han hecho parte de esto. Sin duda que invita a leerse, porque hay artículos de todo tipo, y desde un análisis muy interesante de lo que es el impacto que ha podido tener el doble aguinaldo, desde visiones filosóficas hasta la importancia y creo yo, sin duda, como decía Eduardo, la importancia de las habilidades blandas y de sacarte la mochila que no sirve para poder emprender, la importancia que ha tenido lo de Lorena de poder investigar algo que es fundamental, el mercado laboral, la administración de los recursos humanos, y lo que decía Paula, ¿no? O sea, la importancia que tiene que ver todos estos desarrollos de nuevas estrategias de retail para poder tener unas ventajas comparativas y competitivas en el mercado. Así que felicitaciones a la facultad, felicitaciones a los que han sido parte de esto, y por favor no dejen de escribir. La universidad fomenta esto. De hecho, la facultad está promocionando y ayudando a que se divulgue un concurso de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF, que se llama Ideas para el Desarrollo, en los cuales primero que el premio es jugoso, pero sobre todo que compiten con ensayistas de muchas partes del mundo, y además que tienen la posibilidad de poder ver
llevarse a un nivel de competencia muy interesante. O sea, yo los invito también a que, no solamente a los que han escrito en las revistas, sino a los que están en esta sala virtual también puedan hacerlo. Muchísimas gracias, Ana Marieta, gracias, María Esther, gracias, Mariela, por esta oportunidad y felicitaciones nuevamente a la facultad. Gracias. Gracias, doctor. Las palabras de cierre de nuestra decana, la profe María Esther. Gracias, Marieta. Gracias, Sergio, por las palabras. Y no queda más, de verdad, pero con mucho orgullo y con esa sensación de poco, de querer seguir escuchándolos a nuestros articulistas, agradecerles y felicitarlos. De verdad que ahora me sale un poquito la parte emocional de ver a estos chicos grandes, ¿no? Y que en cada una de las participaciones que ellos han hecho ahora, mucho que enseñar y mucho que aprender, ¿no? Con palabras muy renovadas, con palabras muy sencillas y palabras que obviamente, si bien, como bien decía Julio, ya alguien dijo esto, pero de la manera como ustedes lo han dicho ahora está espectacular, ¿no? El poder ver este tema de lo que decía Eduardo, por ejemplo, en lo que en la teoría se llama la administración del tiempo, ¿no? Pero desde la mirada de la agregación de valor, y no desde la agregación de valor netamente económica, financiera, sino de agregación de valor a la vida, a tu vida, ¿no? Y centrarse en lo importante. Y lo que bien decía Julio, es un aprendizaje, ¿cuántas veces decimos centrate en los objetivos, ¿no? Pero cuán importante también es ver, centrate en los objetivos y en función a eso vas a poder definir la ruta a seguir, los caminos a seguir, ¿no? Para lograr precisamente lo que se quiere, ¿no? Leonardo, tu análisis del tema del doble aguinaldo realmente no está nada lejos de la realidad y de lo que ocurrió efectivamente y el impacto que aplicó para algunas empresas. Y pues bueno, con todo lo que ahora se nos viene y supuestamente con los crecimientos que vamos a tener, como que ya el sector empresarial también está pensando nuevamente en este tema del doble aguinaldo, que valdría la pena volver a estudiarlo, Leonardo, con esta nueva realidad que pudiera ocurrir con este tema del doble aguinaldo. Y es un hecho, Lorena, ya tal cual como lo decía, el tema de recurso humano, que muchas veces decimos ahora es el talento humano, el capital humano, hay mucho que trabajar en ello para que realmente el recurso humano no sea una unidad más, sino que incluso sea una unidad que pueda aportar a lo que bien decía Paula, a esto que es el desarrollo organizacional, ¿no? Con esta mirada de la mejora continua, con la mirada del compromiso, etcétera. Entonces, la verdad que es un aporte muy importante que ha hecho cada uno de ustedes. Quiero felicitarlos, manifestar, como yo siempre digo, orgullosamente UPSA, ¿ya? Y es un momento donde a quienes trabajamos internamente dentro de la universidad, la facultad, nos hacen sentir un orgullo muy particular y muy especial. Así que muchísimas felicidades y los invitamos a que sigan escribiendo. En el caso de Julio, la parte 2, tocará la parte 2, ¿no es cierto? Él continuará, ¿bien? Y obviamente para cada uno de ustedes también los invitamos a que sigan escribiendo y sigan aportando. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por escucharnos, por participar de este momento y pues bueno, esperamos tenerlos para el próximo número, Generación UPSA, en su volumen número 4. Marieta, felicidades y gracias. A usted, profe. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.